bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Quiero que le diga a su compañero, a su hermano que está a un lado, somos privilegiados. Somos privilegiados. Dígale al hermano, pero como que se lo está creyendo, somos privilegiados. Somos privilegiados de estar en la casa de Dios. Somos privilegiados por ser hijos de Dios. Amén. Vamos en esta tarde a abrir nuestras escrituras, hermanos. Déjenme, preparo mi tableta. Yo soy de la antigua escuela, con papel. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y el tema de esta noche es privilegiados. Amén. Cuando lo tengan, me da un buen amén, hermano. Amén. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te agradecemos, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado y esta gran responsabilidad de compartir tu palabra en esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, primeramente, Señor. Quita todo estorbo, Señor, todo cansancio, toda distracción, Señor. Todo aquello que estorba para que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche, la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder, con gloria y majestad, Señor. Sanando, restaurando, libertando, Señor, transformando las vidas y los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Reconozco, Señor, que yo no soy nada delante de ti, Señor. Que a ti te pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjese, en esta noche lo que nos dice el diccionario de la Real Academia acerca de lo que es privilegiado. Dice, la definición dice, superior, excepcional, sobresaliente, único, excelente, favorecido, afortunado, escogido, favorito. ¿Alguna de esas le gustó? Son muchas. Primero, extraordinario. Es algo destacado. Por ejemplo, tiene una inteligencia privilegiada. Dos, que goza de un privilegio. Por ejemplo, un privilegio económico, político, intelectual. Tercero, que sobresale extraordinariamente. Entonces, nosotros en esta noche, el punto en el cual el Señor trató conmigo es que nosotros reconozcamos lo privilegiado que somos de ser hijos de Dios. ¿Se ha puesto alguna vez a pensar el privilegio que usted tiene de ser salvo? ¿Ha pensado usted alguna vez que muchas veces, a veces pensamos que por casualidad estamos aquí, que a lo mejor Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca. Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Imagínese cuando la gente iba y ayunaba por usted, la gente le hablaba de Cristo. Cuando la gente empezaba a compartirle la palabra a usted, lo visitaba y usted a regañadientes le abría la puerta, si no es que los corría, hasta que Dios en su misericordia nos tocó, nos cambió y transformó nuestras vidas. Entonces no es casualidad, como dice la palabra de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, si nosotros pensamos hoy en día, en la tierra hay 8 billones, 5.176.000 personas. Son muchas. Eso fue en marzo 25 de este año. El cristianismo es la religión de mayor cantidad que hay en el mundo. Alrededor de 2.300.000.000 de personas son cristianos. Ahora, debemos de hacer la diferencia que muchas veces cuando se habla de cristianismo, estamos hablando de que no todas las personas son cristianos evangélicos. Cuando se habla de cristianismo, se pone a todo el grupo en cantidad, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová,
todos aquellos que tienen un conocimiento o alaban o mueven algo relacionado a Jesucristo, todos se llaman cristianos. Amén. Entonces es interesante que a pesar de que el cristianismo es una de las religiones, es la religión más grande actualmente, tenemos que pensar que en los próximos 30 años la religión que va a estar dominando es el Islam. Desgraciadamente, el auge que tiene el Islam está comprando, por ejemplo, ahorita en Europa, iglesias, las está convirtiendo en mezquitas. En Centroamérica y Sudamérica está metiéndose grandemente el Islam. Entonces, desgraciadamente, será en 30 años será la religión que dominará. Si nos ponemos a pensar, la Iglesia Católica representa el 49% del catolicismo. Los protestantes representan el 22%. Y los ortodoxos representan el 12%. Así que la rama de protestantes, estamos hablando que somos alrededor de 500 millones de personas. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no está la iglesia llena? ¿Por qué siempre venimos a la iglesia y hay muchos lugares vacíos? Si el evangelio, como dice la palabra de Dios, es para toda criatura, Jesús murió por todos y cada uno de nosotros, entonces, ¿por qué no está llena la iglesia? Algo está saliendo mal, algo está funcionando mal en que las iglesias no estén llenando su capacidad de aquellos convertidos que han aceptado a Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar y a meditar precisamente en algo muy interesante. Si nosotros pensamos en lo que hace historia, precisamente lo que Pedro nos quiere decir en esta porción de la palabra, si nosotros pensamos y meditamos lo que él nos está diciendo, y en las próximas escrituras que vamos a estar viendo que Pedro nos está diciendo, y la palabra nos dice lo que somos delante de Dios. No está diciendo que si vamos a hacer, que si nosotros podemos en alguna manera o en un tiempo vamos a poder nosotros llegar a ser o estudiar o graduarnos o prepararnos para X o Y función dentro del cuerpo de Cristo. No. Lo que estamos viendo es de que nosotros somos lo que Dios está hablando en las Escrituras. Ahora, Pedro nos está hablando en esta porción precisamente para refrescar un poco al pueblo de Israel que ha sido exiliado, porque esta carta precisamente, primera de Pedro, está siendo escrita para gente que ha sido exiliada, tanto judíos como los gentiles. Entonces, Pedro tiene que hacerles recordar de una manera, la manera en la cual ellos han sido escogidos por misericordia. Y el primer punto que vemos aquí es, Dios eligió a Israel como su pueblo, no por alguna casualidad o mérito propio de ellos, sino por su amor y su pacto con Abraham. Dios quería usar a Israel como instrumento para bendecir a toda la humanidad y como un modelo para todas las naciones. En Génesis, esto lo encontramos en Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios tenía con Abraham. Y se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, se recuerdan que el pueblo estaba sufriendo y estaba pidiendo misericordia de Dios para que fueran libertados del cautiverio en el que vivían. Y dice la palabra de Dios que Dios se acordó de ellos, pero se acordó de ellos por causa del pacto que tenía con Abraham. No porque fueran un pueblo específicamente grande o maravilloso, no, por el pacto que tenía con Abraham. O sea que por su puro amor y misericordia, Israel fue llamado a ser pueblo de Dios. Ahora, el segundo punto importante es que el momento específico en el cual los israelitas fueron llamados a ser pueblo de Dios fue en el momento que fueron sacados del pueblo de Egipto y Dios los llevó al monte Sinaí. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Pero la porción más importante que a mí me llamó la atención es, Dios los escogió como su pueblo y esto lo expresa en Deuteronomio capítulo 7, del versículo 6 al versículo 9. Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido porque vosotros eras el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Ahora, una vez que ellos fueron el pueblo de Dios, recordemos que el enemigo siempre ha buscado desacreditar al pueblo de Dios. El primer ataque que el enemigo hace sobre nosotros es que dudemos acerca de Dios. Usted se recuerda a Adán y Eva. El primer problema que tuvo Satanás con Adán y Eva fue precisamente decirle que lo que Dios estaba diciendo no era cierto. Eva empezó a dudar. ¿Y qué hizo? Comió la fruta del huerto del Edén. Y después se la dio a su marido. Entonces vemos que de alguna manera Satanás empieza a cambiar la situación de lo que Dios quiere con nosotros. Y de igual manera tenemos un ejemplo muy grande cuando el Señor Jesucristo, después de los 40 días de ayunar y comienza su ministerio, Satanás viene y lo tienta. El tentador viene y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y ese es el ataque que el enemigo hace cada vez con cada uno de nosotros. Siempre quiere que dudemos quiénes somos delante de Dios. No qué somos nosotros, qué pensamos nosotros o cómo nos sentimos hoy, si somos o no somos. No, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que somos delante de Dios. Eso es lo que importa, eso es lo que vale. Y el enemigo siempre está buscando cómo que tropecemos, está buscando siempre que caigamos, siempre que dudemos, que no creamos las palabras y las promesas que Dios tiene en su palabra. Y es donde nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y pedirle en esta noche al Señor que comencemos a recibir realmente esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que dejemos de escuchar al enemigo y que pensemos a buscar lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora dice, cuando Pablo comenzó a escribir esta carta, primera de Pedro, el mensaje que él lleva es un mensaje espiritual de ánimo, de instrucción y de amonestación. Como ya lo mencioné, fue dirigido a los judíos que estaban exiliados en Turquía y en Asia Menor. La palabra clave en este libro es sufrimiento. Pero al cerrar el primer capítulo diciéndonos que tenemos que amarnos los unos a nosotros con amor ferviente, ya que somos miembros de una misma familia. Cuando comienza el capítulo 2, dice que ahora somos piedras vivas de un mismo edificio. Y en la porción que leímos hoy, versículo 9 y versículo 10, nos dice que como hijos de una misma familia, piedras de un mismo edificio, sacerdotes de un mismo templo, nosotros también somos ciudadanos de una misma nación. Es interesante porque si nos está diciendo que somos una familia, ¿por qué siempre el pueblo de Dios está tan dividido? Nos está diciendo que somos piedras vivas en un edificio que Dios está construyendo y pareciera que estamos muy separados las unas de los otros. Que si lloviera se metiera el agua, cuando deberíamos de estar siempre unidos. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es precisamente que entendamos y reconozcamos que somos privilegiados delante de Dios. Amén. Ahora, ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, porque somos linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, porque somos real sacerdocio, un nuevo gobierno, porque somos una nación santa, y un nuevo dueño, porque Dios nos ha adquirido para Él, afectará de la manera en que vivimos como creyentes. Ahora, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, el propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes de aquel a quien nos ha hecho grandes cosas para nosotros. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, así como sacó el pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, y así como lo puso para ejemplo a las naciones. Dios nos ha sacado de cada uno de los lugares donde nosotros estábamos
para ser ejemplo delante del pueblo, de la gente que esté a nuestro alrededor. Dios quiere que nosotros testifiquemos de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Por eso nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y recordemos que el Espíritu Santo, una vez que nos ha llamado y nos ha traído, dice la palabra de Dios que somos santificados, porque tenemos una santificación posicional. Ahora, esta santificación no es de nosotros, es la posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, la palabra santo, si usted se recuerda, es separado de, apartado de. Nosotros hemos sido apartados y separados del mundo para servir a Cristo. Ahora, estas cosas nos llevan a una declaración muy importante. Y esto fue palabra de un gran predicador que se llamaba Leonard Ravenhill. El mundo no está buscando una nueva definición del cristianismo, sino una verdadera demostración del cristianismo. Lo repito, el mundo no está buscando una nueva definición del cristianismo, sino una verdadera demostración del cristianismo. Muchas veces, si usted puede hablar con las personas, lo primero que empiezan es atacarlo y ver de qué religión es, o en qué cree usted, o qué hace. Y empezamos con, como dice el pastor, con el buchinche, ¿verdad? Empezamos a tener problemas y pleitos y discusiones, pero en ningún momento buscamos cómo seguir a Cristo y poner a Cristo en primer lugar. Entonces es importante e interesante que la gente allá afuera no está buscando que nosotros le demos más definiciones del cristianismo, sino que realmente demostremos cómo es la vida de un hijo de Dios, que demostremos realmente qué es ser cristiano. Amén. Ahora, ¿de qué manera anunciaremos esas virtudes de las cuales Pedro nos está hablando? Número 1, somos hijos de Dios. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿usted cree que es hijo de Dios? ¿O usted es hijo de Dios? He ahí el dilema, dijo Shakespeare, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios. Y usted debe de caminar como un hijo de Dios. A pesar de las circunstancias, de las dificultades y de las adversidades, debemos de caminar como hijos de Dios. Y eso es lo que a veces sucede en nosotros. Los hijos hacen dos cosas: honran a los padres o avergüenzan a los padres. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Honramos a Dios o avergonzamos a Dios? Porque Él es nuestro Padre. Entonces es necesario que nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Ser dignos representantes de nuestro Padre. ¿Cómo? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. No es que algún día vamos a ser hijos de Dios, o que estamos en proceso de adopción y en un futuro llegaremos a ser hijos. No. Si usted aceptó a Jesucristo, dice la Escritura, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted es hijo de Dios. Dígale a su hermano, somos hijos de Dios. Amén. Número 2, somos un reino de sacerdotes. Eso lo vimos en el versículo 9. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando habla de linaje, está hablando de raza o de clase. Ahora, nosotros no estamos hablando de clases en este mundo, sino que estamos hablando de la raza, la clase en la cual cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros venimos de ese linaje. Ahora Dios nos ha escogido para que le sirvamos. Nosotros somos linaje de Dios, escogido por Dios. Ahora, somos escogidos, somos elegidos, somos privilegiados. Ahora, somos pueblo adquirido, adquirido por Dios para su posesión. No hemos sido adquiridos por Dios
para que Dios de vez en cuando esté con nosotros y después estemos prestando al mundo, a las fiestas o diferentes actividades que no glorifican a Dios. Dios nos ha escogido para ser su pueblo y le pertenecemos a Él porque por eso hemos sido, como ya lo dije, santificados, apartados y separados para Él. Como reino de sacerdotes, Dios nos ha dado autoridad para desempeñar el cargo que Él nos ha dado. Pero ustedes dirán, bueno, es que yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy maestro, pero cada uno de nosotros como varones somos sacerdotes en nuestras casas. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Las madres de alguna manera también con la autoridad del marido también ministran a sus hijos. Eso es en la casa, eso es en el hogar. Nosotros tenemos que entender que somos sacerdotes a donde quiera que vayamos. En el Antiguo Testamento, lo que hacía el sacerdote era llevar las ofrendas y sacrificarlas delante de Dios, delante del propiciatorio. Pero ahora en el Nuevo Testamento, nosotros venimos a ser intermediarios delante de las necesidades que hay en el pueblo, en la iglesia, en la casa, en la gente que está alrededor de nosotros. Algo bien interesante que yo meditaba es, ¿se recuerda usted cuando aceptó a Jesucristo por primera vez? Cuando Dios lo sacó, lo llamó, lo transformó, y cuando llegó a aquel altar, yo me recuerdo aquel altar y lloré como por media hora, 45 minutos, y yo sabía que era otra persona. Cuando salimos de ese lugar en donde aceptamos a Jesucristo, éramos una persona diferente, porque le hablábamos a Cristo a todo mundo, orábamos por todo mundo, ayudábamos a todo el mundo, hacíamos todo lo necesario para proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos había transformado. Algo que llaman comúnmente el primer amor. Pero ese primer amor, como siempre, el enemigo se encarga de apagarlo, igual que todas las mentiras que él dice, y ahora se nos ha olvidado hablar de Cristo. Se nos ha olvidado ese fervor, ese ardor, ese espíritu que nos quemaba delante de nosotros, en nuestro interior, para que nosotros predicáramos del Evangelio de Jesucristo, le habláramos a la gente de Jesucristo. Entonces vemos que como sacerdotes algo ha cambiado. Pero ahora como sacerdotes, como la Escritura nos dice, nosotros debemos de estar listos para dar ese paso delante del Señor y ofrecer esos sacrificios delante de Dios por las necesidades de la gente y las necesidades del pueblo. Ahora, Dios nos ha escogido, como sacerdotes que somos, ahora tenemos que estar ofreciendo sacrificios gratos y agradables delante de Dios. Hay 4 sacrificios que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes de Dios. El primero es sacrificios de acción de gracias que honren a Dios. Esto está en Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Jehová. En todo momento tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios. Frutos de labios que glorifiquen su nombre. 2, tenemos que ofrecer alabanzas. Hebreos 13, 15 y 16 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente delante de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13, 16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces nos cuesta ayudar a la gente. A veces nos cuesta sacrificar algo que nosotros tenemos por una necesidad que existe en el pueblo de Dios. Ahora imagínense fuera de la casa del pueblo de Dios. Tenemos que entender, somos sacerdotes de Dios. Tenemos que actuar como tales. El Señor se encargará de lo que tenemos que hacer y Él proveerá, porque si Él nos lo ha dado, Él lo quiere que lo usemos en alguna manera. Y Él nos proveerá otra vez para que nosotros sigamos haciendo ese sacrificio. Ahora, sacrificios materiales. Está complicándose la cosa, ¿verdad? Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis,
perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. En esta porción, Pablo está hablando acerca del dinero que fue enviado para las misiones. Había necesidades, el pueblo envió dinero para las misiones y entonces Pablo está diciendo que cuando nosotros ayudamos a las misiones, cuando ayudamos a las necesidades que existen dentro del pueblo de Dios, estamos haciendo un sacrificio delante de Dios. Y por último, tenemos el sacrificio vivo. Romanos 12:1 nos dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. Cuando habla de servicio racional, está diciendo que entendemos lo que estamos haciendo. Antes en el mundo estábamos ignorantes porque no sabíamos lo que hacíamos. Nos decían y lo hacíamos. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestro culto es racional porque entendemos y sabemos a través de la palabra lo que tenemos que hacer. Ahora, número 3, somos la sal de la tierra. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. A lo mejor la mayoría de aquí no se va a acordar de eso, ¿verdad? Porque ustedes ya están muy chavalos, ¿verdad? No se acuerdan de eso, pero antes de que existiera el refrigerador, si usted se acuerda, en nuestras tierras lo que se hacía era cuando tenía la carne, se agarraba la sal y se salaba la carne y la ponían a secar. Hasta que la carne estaba bien seca, entonces se guardaba ya la carne, lo que normalmente conocemos como cecina. Ahora, ¿cuál es el proceso de la sal? ¿Qué hace la sal con la carne? La preserva, la cuida, que no se eche a perder. Entonces, esa es nuestra función como hijos de Dios, que como sal ayudemos a preservar este mundo que está en pecado y en perdición. Que nosotros estemos orando, intercediendo, buscando de Dios para que Dios tenga misericordia, así como tuvo misericordia de nosotros. Que preservemos esta tierra como sal que somos. Ahora, otro de los atributos que tiene la sal, cuando usted se come esas papitas, ¿verdad? Cuando empieza a comer, como dice el comercial, a que no puede comer solo una, ¿verdad? Empieza a comer papitas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le da a usted? Le da sed, ¿verdad? Tenemos que dar sed de Cristo al mundo. Como sal de la tierra, tenemos que darle sed al mundo de Cristo. Que cuando la gente nos vea va a decir: oye, ¿qué tienes? Que yo necesito eso que tú tienes. Que procuremos dar esa sed de Jesucristo a la gente que está a nuestro alrededor. La sal, ¿qué más hace? ¿Qué más hace la sal? ¿Para qué usa usted la sal? Para dar sabor. Porque hay unos que no toman sal por la presión, ¿verdad? Pero a todos le echamos sal. Pero imagínense la vida sin Cristo. Así la vivíamos antes. No tenía sabor la vida que vivíamos. Vivíamos por inercia. Vivíamos creyendo que todo lo que teníamos y lo que hacíamos era bueno. Y en grande manera. Muy bíblicos salíamos. Pero sabemos que la vida sin Cristo no tenía sabor. Hasta que venimos a Cristo, encontramos la realidad de lo que es vivir una vida plena delante de Dios. Entonces la sal da sabor. Y de igual manera, como sal que somos, tenemos que darle a la gente esa necesidad. Oye, ¿cómo vives tú? Mira, yo veo que tienes problemas, dificultades, te corrieron del trabajo, mira, se te descompuso el carro, pero tú estás bien contento, alabando y glorificando a Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué te dieron? Y tenemos que compartir el evangelio de Jesucristo. Mira, no soy yo, es lo que Cristo ha hecho en mí. Es que ya no vivo yo en este mundo, en esta realidad. Ahora vivo esperando que un día Cristo me lleve a su presencia. Pero háblele de la muerte y hasta se asusta la gente. Aún entre los cristianos, a veces habla de muerte y nos asustamos. ¿Quién se quiere ir con Cristo? Amén, dicen todos. Y un pastor dice: bueno, sacó la pistola. ¿Quién va a ser el primero? Y nadie quiso. Entonces, queremos irnos con el Señor, sí, pero dame más chance, Señor, hasta que llegue mi tiempo. No queremos adelantar nada.
Entonces, tratemos, hermanos, de que nosotros entendamos que la posición que Dios nos ha dado es bien importante. Si usted se fija, dice, y estas son palabras de Jesucristo, vosotros sois la sal. No está diciendo que algún día, si siguen así, se les quita lo amargado, van a llegar a ser la sal. No, 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 no. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son real sacerdocio. Es lo que la palabra dice. Somos. No vamos a ser. No vamos a llegar a ser. O si se esfuerzan mucho y diezman mucho, el Señor los va a hacer sal. No. Somos cada uno de nosotros lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Ahora, número 4. Somos la luz del mundo. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esto significa que no solamente somos receptores de la luz, sino que también somos dadores de la luz. Ahora, imagínense ustedes, una vez más, ¿verdad? Ustedes no conocen nada del candelabro que le echaban petróleo y le sacaban la llamita, le ponían un cerillo y prendía el quinqué, famoso quinqué que andaba por toda la casa para alumbrar. Ustedes no conocen eso, ¿verdad? Pero en algunas películas ha salido, ¿verdad? Pero imagínense que este cuarto estuviera totalmente oscuro. Y con ese quinqué usted iba a empezar a caminar y saber para dónde ir. Así somos nosotros delante del mundo. El mundo está en tinieblas, el mundo está en perdición. Cada día se va a cumplir la escritura, irán de mal en peor. Pero nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que irradiar a Cristo en nuestro comportamiento, en nuestro andar, en nuestro hablar. Tenemos que irradiar la vida en Cristo en nosotros. Tenemos que alumbrar el camino a la gente, así como alguien un día nos la alumbró a nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y muchas veces se nos olvida eso, que por la misericordia de Dios estamos donde estamos. ¿Se recuerda de todos aquellos que comenzaron ustedes en el caminar cristiano? ¿Y ahora cuántos quedan de todos esos que comenzaron con usted? Se pone a pensar y se pone a meditar y dice, wow, muchos ya no están, muchos se han apartado. Y nosotros por su misericordia seguimos sirviendo al Señor. Ahora, una vez más, Jesús nunca nos retó a convertirnos en la sal o la luz del mundo. Simplemente dijo que somos. Ahora, ¿estamos cumpliendo con esa responsabilidad o estamos fallando en esa responsabilidad? Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, vidas radiantes que reflejen la luz de Cristo. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no solamente el hecho de ser privilegiados delante del Señor, sino que tenemos que compartir todo aquello que Dios ha puesto en nosotros. Y para finalizar vemos que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál es la función de un embajador? Normalmente, pongamos el ejemplo México y Estados Unidos. El embajador de México en Estados Unidos viene a Estados Unidos y representa a la nación de México. Primero para ayudar a sus conciudadanos y después para poder él empezar a ayudar de alguna manera a su nación. Vamos a hablar que México, un ejemplo, están aquí en California, entonces el embajador de California va a hablar con el gobernador y va a empezar a promover México. Mire, vaya a sus playas,
Mire, el tomate es muy bueno, mire, el aguacate es excelente. Y empieza a promover las cosas que hay en el país que es México como embajador que es. Igual empieza a arreglar problemas diplomáticos, empieza a solventar situaciones que hay entre las dos naciones. Entonces, de igual manera, nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de esta nación que es el cielo en esta tierra. Cristo nos ha puesto como sus representantes, como sus embajadores en la tierra, para que nosotros podamos hablar y compartir el reino de los cielos. Que hablemos que allá habrá un mar de cristal, que allá no va a haber más llanto, que allá no va a haber enfermedad, sino que a través de Jesucristo podemos obtener vida y vida en abundancia, podemos obtener vida eterna. Entonces todas esas cosas representa y hace un embajador, y es necesario que el embajador comparta el mensaje que le ha sido dado. Y el mensaje que nos ha sido dado, según leímos las Escrituras, es que nosotros demos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que proclamemos las verdades de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cómo lo rescató el Señor? Esas maravillas que Dios ha hecho, lo ha sanado, lo ha cambiado, lo ha transformado. ¿Lo sacó de dónde? Lo sacó el Señor, del alcohol, de las drogas. Estaba en bancarrota. ¿De qué hizo el Señor en nosotros? De eso tenemos que confesar a la gente delante del Señor lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y de alguna manera nosotros tenemos como embajadores de Cristo, entonces representar el reino de los cielos. Ahora, para terminar, porque los veo muy callados, somos hijos de Dios. Somos un pueblo de sacerdotes. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos embajadores de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Ahora lo importante es, ¿usted cree todo eso? ¿Usted cree y representa todo lo que Dios dice que debemos de hacer? Debemos de empezar a hacer a un lado todas las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestras vidas a través de la radio, la televisión, los medios sociales, el cine, Hollywood, ponga lo que quiera. Siempre de alguna manera están tratando de denigrar al evangelio y a los cristianos. Pero en el momento que nosotros nos paremos y entonces decidamos realmente representar a aquel que nos llamó por soldados y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado, nuestras vidas cambiarán totalmente y veremos la iglesia llena, y no porque queramos que la iglesia se llene, sino que esta ciudad de Perris y las ciudades alrededor conocerán a Cristo a través del testimonio que nosotros estemos dando, no de las definiciones que nosotros estemos dando, sino de la vida que estamos llevando. Conclusión. La palabra de Dios nos muestra claramente cómo es que Dios nos ve a nosotros. Ahora depende de nosotros que en verdad creamos y vivamos de la manera que Dios nos ha investido con su poder y su autoridad. En el capítulo 2, versículo 7, nos da la clave de todo. Para vosotros, pues, los que creéis. Eso es antes de lo que leímos en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Por eso a veces hay que leer el contexto y el texto de lo que estamos hablando. Para vosotros los que creéis. No se lo está diciendo a gente en general o al mundo en su totalidad. No, lo está hablando al pueblo de Dios. Lo está hablando al que cree. ¿Creemos en Jesucristo? Es para nosotros. Ahora, si usted lo cree, recíbalo, vívalo, camina como un hijo del rey, comienza a ministrar como un real sacerdocio, dele sed al mundo de Cristo, refleje la luz de Jesucristo en su vida y comience realmente a representar el reino de Dios en la tierra como su embajador. Una vez más, el gran predicador Leonard Ravenhill dijo: ¿las cosas por las cuales estás viviendo valieron la pena la muerte de Cristo? Piense, medite. Una vez más, ¿las cosas por las cuales estás viviendo
valieron la pena la muerte de Cristo. Meditemos y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar.